Bien, chicos, entonces vamos a hacer un recuento. No se olviden qué temas estamos revisando. Los dos primeros específicamente hemos revisado el origen del neoliberalismo y vamos a ver cómo se implanta realmente dentro de la perspectiva del pensamiento latinoamericano, que es lo que nos interesa. Hemos un poco revisado qué es realmente esto de neoliberalismo y nos hemos planteado algunos elementos importantes, que es la política que tiene el neoliberalismo como consideración en cuanto al libre mercado y todas estas consideraciones de este sistema económico donde los intercambios comerciales entre individuos no están sometidos a ningún o a casi ningún control de la política gubernamental. Veíamos que una de las instituciones que ha influido es la Sociedad Montpellerin y sobre todo esta perspectiva de desligarse de la consideración socialista. En América Latina vamos a ir viendo cómo realmente se instaura esta perspectiva. Entonces, el día de hoy, tratando de mirar el origen ya del neoliberalismo en la implementación de América Latina y el Ecuador, vamos a ir viendo algunos elementos. Obviamente se generó como una hegemonía, como un punto de vista para todos el neoliberalismo y trastocó el modelo de los ajustes estructurales de los años 80, según el cual nuestras economías, las latinoamericanas, se convirtieron en máquinas de pago de intereses internacionales en detrimento del consumo interno y del desarrollo propiamente, que es lo que hace los Estados Unidos bajo la postura del neoliberalismo, es introducir una serie de instituciones y perspectivas en América Latina para generar estos pasos. Vamos a ir puntualizando algunos elementos en América Latina. Algunas perspectivas, algunas ideas. Vamos entonces a sintetizar algunas consideraciones. Tomando en cuenta esta visión, primero recapitular, no se olvide por si acaso qué era el neoliberalismo para tener en cuenta esta consideración. Tener en cuenta que el neoliberalismo propiamente, la mejor manera de proponer el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo. ¿Qué ha pasado en América Latina? Es lo que nos interesa a nosotros ir puntualizando y de ahí vamos a ver qué pasa en el Ecuador en el transcurso de las siguientes clases. Podemos puntualizar que para 1973 Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en Chile, ya en el poder dio paso a una serie de reformas de corte neoliberal. Entonces, para 1973, uno de los hechos importantes en América Latina es el chileno. Para Chile se da una serie de reformas neoliberales. El neoliberalismo ingresa en Chile desde la postura o la perspectiva de Augusto Pinochet. Ya vamos a ver algunos elementos más. Ahora simplemente estoy sintetizando algunas de las perspectivas importantes. Como les digo, estos elementos son sumamente relevantes para ir tomando en cuenta en América Latina. Como vemos, realmente quien ha impulsado las dictaduras en nuestros países han sido fundamentalmente los Estados Unidos. Vamos a ir puntualizando entonces algunos datos de Augusto Pinochet. No se olviden, el neoliberalismo fue este planteamiento supuesto de regresar a un liberalismo donde podamos tener la libertad del comercio del individuo, que no se sigue extendiendo el keynesianismo y que se tenga un impulso económico. Algunos de los elementos fue principalmente el boom del petróleo, este descubrimiento en el Ecuador, en algunos países de América Latina.
Entonces, para 1973, Pinochet dio este golpe de Estado, dio un paso, una serie de reformas neoliberales, fue el promotor de la inversión y la industrialización y anuló la participación de agentes privados en las áreas, que realmente es lo que quería Pinochet, a lo que me refiero. Principalmente es la privatización, es una de las consideraciones puntuales de todos los modelos neoliberales en América Latina. Privatizar y vender es público o privado, pero de parte de empresas de los países a empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Recuerden que hablábamos también que en el Ecuador principalmente el impulso fue un impulso desde el petróleo. Pero ¿quién estuvo a cargo de la extracción? ¿Quién estuvo a cargo de todos estos elementos? Fueron principalmente empresas extranjeras. Entonces, no olvidarse, estas reformas neoliberales en Chile están guiadas fundamentalmente hacia la privatización y la privatización desde empresas externas, empresas de otros países. ¿Hasta ahí alguna duda? He pasado obviamente rápido. Nuevamente, por favor, no se olvide, creo que estoy avanzando un poco rápido aquí. Lo importante es que vayamos puntualizando. Nuevamente, acordarse qué es esta consideración del liberalismo, de dónde nace. Las políticas neoliberales realmente delinean la reducción de la presencia del Estado, la liberación de los mercados, la regulación de las sociedades a través de los mercados. Se suponía que era una buena idea permitir que exista un mayor flujo de dinero, que existe inversión extranjera. A la larga, esa inversión extranjera, vemos que América Latina no puede competir en este libre mercado porque no tiene industria. Entonces se imparten nuevas ideas de modernización, pero degeneraron realmente en estos procesos que son el caso de Chile, la dictadura militar en Chile, y se convirtió América Latina, esto por favor, mucho ojo y anotar esta consideración. Máquinas de pago de intereses, creo que es uno de los elementos que debemos nosotros resaltar sumamente en este proceso, que es propiamente lo que pasa en América Latina y por lo que cae en grandes depresiones económicas, aun cuando comienza a tener un impulso económico, por ejemplo, en el Ecuador, gracias al petróleo, al boom del petróleo, en realidad lo que sigue pidiendo América Latina es préstamos para generar industrias. Y a la larga, estos préstamos, además de generar pago de intereses a muchísimos años, se generan en industrias externas. Entonces, es un inconveniente doble. No olvidarse entonces, esta idea neoliberal se implanta en América Latina, pasamos de tener la posibilidad de un impulso económico a mantenernos dentro del modelo económico que los Estados Unidos principalmente quiere. De ahí pasamos a la consideración como el caso de la dictadura militar en Chile, Augusto Pinochet, impulsa obviamente reformas que supuestamente deben generar una industrialización, pero en realidad hay un proceso de represión fuerte a los modelos de izquierda. También va a ser una de las características fundamentales del neoliberalismo, esta represión constante a los movimientos, a la lucha social, a todo pensamiento que sea desde la izquierda. Entonces, no olvidarse estos elementos. Varios gobiernos neoliberales surgieron en América Latina. El de Carlos Menem en Argentina, el de Carlos Salinas y Ponce en México, Fujimori en Perú, ya sabemos todos los inconvenientes que se generaron, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Durán Ballén, Yamil Maguad en el Ecuador.
Vemos algunos de los representantes a nuestra derecha. Para 1982 estalló la crisis en América Latina debido a la imposibilidad de pagar las deudas. Este fue el gran inconveniente. El gobierno que impulsa las reformas y, bueno, abre supuestamente la economía a un impulso económico de inversión, obviamente los Estados Unidos con toda esta perspectiva desde los años 70, que comienza a caer en crisis los Estados Unidos a raíz de implementarse dentro de las guerras y al finalizar los años 70 con el nuevo gobierno de Ronald Reagan comienzan a cambiar las políticas y supuestamente América Latina comienza a tener una postura de industrialización. Pero como podemos ver, lo que mayormente pasa es que se asesoran económicamente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, que son obviamente liderados por los Estados Unidos, quienes implementan medidas económicas en América Latina. Creo que el caso más particular de una medida económica neoliberal es en la finalización dentro de esta perspectiva de Augusto Pinochet y la implementación de un modelo neoliberal en toda América Latina. Como podemos ver, son algunos presidentes que imponen esta perspectiva. Sobre todo, no debemos olvidarnos a nuestros representantes. No olvidarse de Sixto Durán Ballén y de Yamil Maguad. Obviamente, quien nos ha influido también, sobre todo por la guerra, Fujimori, quienes son representantes que han sido altamente cuestionados en su modelo económico y político en América Latina. La mayoría de las reformas, por ejemplo, en el caso de Sixto Durán Ballén, las reformas fueron hacia la modernización de el país. Sixto Durán Ballén, desde las reformas que tomó en Quito, su alcaldía, tratando de modernizar Quito, la idea era implementar industria para generar trabajo y de esta manera también modernizar todo el proceso del país. Se fueron implementando algunas medidas con Sixto Durán Ballén de corte neoliberal. Pero obviamente sabemos que el caso más particular es el de Yamil Maguad. El feriado bancario es uno de los elementos que degeneró bajo las medidas neoliberales y por lo cual se ha atacado tanto el neoliberalismo. Sabemos que en la actualidad, bueno, la idea fue implementar un nuevo modelo, el modelo del socialismo del siglo XXI. Ahora, en la actualidad hay que evaluar ¿qué fue realmente peor? ¿El socialismo del siglo XXI o el neoliberalismo de la propuesta de Yamil Maguad? Hemos caído dentro de la misma tónica. Seguir dentro de este proceso. Pago de intereses, por un lado, para sustentar la economía, obviamente, pública y privada y sustentar la perspectiva de las empresas en general y la modernización. Para que un país se modernice, se necesita un impulso económico fuerte. Como no había industria ni empresa nacional, entonces se pide préstamos externos. En cambio, en el caso del socialismo del siglo XXI, que estaremos analizando porque se supuso que era la propuesta de cambio, se generó inversiones, pero también se generó préstamos para pagar a los servidores públicos, porque aquí en cambio se hace fuerte el sector público. Aquí hay dos posturas, que es propiamente las que vamos nosotros a ir puntualizando. Entonces, no olvidarse, 1982 estalla la crisis en Latinoamérica debido a la imposibilidad de pagar estas deudas. Se asesoran con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El neoliberalismo no es una doctrina con principios claramente establecidos, así como el capitalismo no es un modelo económico que no se pueda permear dentro de varias posturas. En el neoliberalismo confluyen varias tradiciones del pensamiento económico, la escuela neoclásica, la escuela austríaca, el neoliberalismo alemán, la economía social de mercado, algunas posturas que nosotros podríamos pensar que no estén relacionadas, pero el neoliberalismo, como les digo yo,
hay dos perspectivas del neoliberalismo. Algunos creen que el neoliberalismo es simplemente la implementación de un liberalismo, pero en la actualidad. Entonces no hay ningún cambio. Pero de fondo vemos que durante estos años el neoliberalismo esa implementación. Es posible de las dentro de la reducción de la presencia del Estado. Estas son las medidas neoliberales en América Latina. Aquí sí, por favor, tomar nota de estas medidas neoliberales que aun cuando pueden haber variado dependiendo del país al cual se implementó, por ejemplo, el caso de Chile es muy claro, es una dictadura militar, no la implementación desde la perspectiva supuestamente democrática ni de la participación, sino de una implementación a la fuerza. Pero en general las medidas neoliberales en América Latina son las que vemos aquí. La privatización. Pinochet vendió varias de las empresas públicas. Menem privatizó algunas empresas, aerolíneas, gas del Estado y disolvió otras. Este es uno de los problemas principales del neoliberalismo, que considero sumamente críticos a la hora de pensar en la implementación de este modelo político y económico en América Latina. Obviamente es político porque implanta posturas de libre mercado, sobre todo de la libertad del individuo, y económicas. Vemos aquí cuáles son las medidas que se han tomado. Promulgación de las leyes. Firma de acuerdos a favor de la libertad de producción y el comercio de bienes. Uno de los elementos que afectó también a América Latina, este comercio de bienes, la posibilidad de comerciar todo lo que exista dentro del Estado. Es propiamente lo que vemos a nuestra derecha dentro de la perspectiva también de la privatización. Es exprimir al máximo. ¿Y qué pasa con esas empresas? No funcionan dentro del país, no pagan realmente más que impuestos efímeros y todo lo que ganan sacan a las inversiones extranjeras. Entonces, a la larga, cuando el país se queda sin recursos, simplemente esas multinacionales salen del país a otro lugar y no generaron ningún ingreso. Otro de los elementos puntuales son las políticas de austeridad, el recorte del gasto público y social, la elevación de las tasas de intereses. ¿Por qué se elevan los intereses? Porque el Estado no puede generar inversión propia, solo se basa en el préstamo y en las empresas extranjeras. Entonces necesita subir o elevar la tasa de interés. La inversión en el sector público y los salarios, por ejemplo, de los profesores, jamás aumentaron dentro del proceso de los modelos neoliberales. Este es uno de los elementos más puntuales. Cuando más existieron luchas sociales, paros, por decirlo de alguna forma, en nuestros países, fueron durante estas épocas. Además, en el Ecuador fue mucho más claro el caso del feriado bancario. Pero no solo ese. Previo a todo este feriado, levantamientos de sectores como los profesores, como los estudiantes universitarios, los estudiantes de los colegios también, representantes estudiantiles, principalmente por esta consideración, porque la inversión en el sector público era casi nula. Y obviamente esto decaía en las consideraciones más relevantes. Estas son las medidas neoliberales que podemos nosotros sintetizar dentro del proceso de América Latina. Existieron muchas más normas, leyes y consideraciones. La Constitución peruana, por ejemplo, en 1993 se consagra una igualdad de trato entre el capitalismo extranjero y el capitalismo nacional. Quiere decir directamente que el capitalismo extranjero podía entrar con la misma, sin ningún tipo de veto, a tomar control de la empresa. Y sabemos que a nivel nacional no podemos pretender competir con la inversión extranjera.
Bien, jóvenes, vamos a continuar la siguiente hora desde este punto y analizando esta imagen que podemos ver aquí, que es propiamente el entender la consideración de las políticas neoliberales. Esto es la privatización. Si nosotros privatizamos los servicios básicos, ¿qué pasa a la larga? Esa es nuestra pregunta y con eso vamos a ir trabajando la siguiente hora. ¿Qué pasa si privatizamos los servicios básicos? Por favor, esa pregunta la vamos a ir trabajando. ¿Qué sucede si privatizamos los servicios básicos? No se olvide, ¿qué pasa si se privatiza los servicios básicos? Los servicios básicos. ¿Qué sucede a nivel general de la población? ¿Qué sucede? Bien, chicos, con eso terminamos. Gracias, profe. Nos vemos.